estar pendiente de nuestra serie de videos, siempre de la línea de la inteligencia artificial. Entraremos en detalle sobre el aprendizaje máquina o Machine Learning, también conocido como aprendizaje automático. Esta vez iniciamos esta serie de videos usando el lenguaje de programación Python y todo lo que encontremos disponible en la red. Tendremos que relacionar lo ya aprendido en otros cursos y en nuestra experiencia práctica o académica de la parte estadística y la lógica que tiene que ver con los datos, la práctica de levantamiento de datos, registro, captura, para luego poderlo procesar con diversos elementos, librerías que nos da el lenguaje Python. Entonces, ¿seremos capaces de lograrlos? Por supuesto que sí, con nuevas habilidades en Python y en el Machine Learning. Pretendemos nosotros como desarrolladores incrementar las capacidades de nuestro software, de nuestros sistemas de información en la toma de decisiones, entrando al mundo del data science, es decir, la ciencia de datos y el lenguaje de programación Python como herramienta de propósito general, pero que también contiene librerías para la ciencia de datos y el Machine Learning específicamente. Entonces, necesitamos Python, un entorno de desarrollo, una computadora potente, paquetes y librerías que en su mayoría son gratuitas. Conocemos de Python su popularidad, sobre todo de la mano de la inteligencia artificial, el Machine Learning, el Deep Learning y su gran capacidad para visualización, cálculo, análisis, entre otras características, muy afín al lenguaje también y entorno R. Sin embargo, Python, al ser un lenguaje de propósito abierto, puede comunicarse con otros sistemas y tiene el valor añadido de integración con algún sistema de información web experto o inteligente que ya haya sido desarrollado previamente. Entonces, la integración de Python resulta más fácil en el énfasis de los datos y en sus librerías disponibles, que por lo general estas librerías iniciaron con este lenguaje de programación. Sin embargo, hace falta personas con experiencia y capacidades en el Machine Learning y la ciencia de datos. Por tanto, adelante en dicho aprendizaje y en el estudio de esta disciplina. Veremos ejemplos demostrativos acompañados de la teoría y la práctica de herramientas en línea para este tipo de estudio. Por ejemplo, nuestra biblioteca preferida, Scikit-Learn, es orientada a los algoritmos de clasificación, regresión, análisis, entre otros, e incluyen la máquina de soporte vectorial, bosques aleatorios y otros tipos de algoritmos que anteriormente hemos mencionado y sabemos en qué tipo de categorías se clasifican. Además, esta biblioteca interactúan con otras como NumPy y SciPy. En el caso de los árboles de decisión, con buenos datos históricos, podemos ayudar a los médicos a una correcta prescripción médica adecuada para cada uno de los pacientes y muy particularmente basado en todo su historial médico. También podemos tomar decisiones sobre préstamos, sobre incidentes fraudulentos. Cualquier decisión basada en un comportamiento podemos aplicar datos y análisis, por ejemplo, también en la segmentación de clientes orientada a los productos, a los servicios, al marketing, a las plataformas de servicio como Amazon, YouTube, Netflix
o todo tipo de empresas que tienen sistemas de recomendación para sus clientes basados en sus gustos y preferencias, que siempre quedan registrados en la web y en sus plataformas. Entonces, estas empresas utilizan el Machine Learning para sugerencias de acuerdo a la similitud, a la comparación de grupos de amigos o de las personas cercanas, y también a través de sus comentarios en las redes sociales y otras plataformas. Por ello, entonces, toda esta información se analiza de manera automática para, con una probabilidad elevada, tomar una decisión o hacer una recomendación acertada, como por ejemplo en el caso de los préstamos, tener un alto nivel de confianza de que este cliente tiene las capacidades y es un cliente que pagará el préstamo en tiempo y forma. Por eso estas compañías utilizan todo tipo de datos demográficos, regionales, a nivel de segmentos de población. Hacen muchos estudios sobre los clientes para que sus predicciones sean las más acertadas. Y así podríamos ver que todo esto es manejo de datos y cruce de datos de varias fuentes de información y de diferentes dispositivos, que también nos permiten gestionar datos en diferentes formatos. Entonces, muchas cosas podemos hacer con el Machine Learning y estas bibliotecas populares. Por ejemplo, ya algunas de ellas traen datos establecidos para prácticas usando registros que ya se pueden incluir en los conjuntos de datos y poderlos procesar para prácticas. Ejemplos del Machine Learning son la parte de reconocimiento de las imágenes a nivel celular, información de los grupos sanguíneos, información de los exámenes de sangre, de las muestras tomadas a los pacientes, y poder analizar la forma o el tamaño celular, su capacidad de adhesión y otros datos que pueden ser registrados con valores numéricos, con valores nominales, con valores categóricos, según cómo se hayan determinado. Por ello, con un conjunto de registros podemos determinar si una célula es benigna o maligna según el conjunto de características que tenga. Al igual que un tumor, se puede con un alto nivel de precisión diagnosticar de manera temprana con las características registradas de los pacientes y sus muestras médicas. Entonces, todo este conjunto de datos característicos de miles de muestras permiten establecer un análisis adecuado que nos permitirá tomar una mejor decisión en el caso de los pacientes, por ejemplo, que tengan tumores o desarrollen cáncer, o que puedan tener alguna enfermedad que se vaya a desarrollar en un futuro. Entonces, todas estas características pueden anticipar con los algoritmos de Machine Learning y establecer un sistema de predicción previamente entrenado con un modelo que debemos desarrollar a través de los patrones que podemos registrar en nuestros algoritmos y sus parámetros que pudiéramos balancear para que pueda predecirse con una precisión bastante alta. De tal manera que el Machine Learning, como herramienta para modelar tareas que realiza un especialista, le ayuda grandemente en su proceso de toma de decisión, y esta ciencia de la computación nos permite incrementar nuestras habilidades de diagnóstico, de tratamiento de enfermedades, también de pronóstico, de interpretación de imágenes, y todo ello a partir de un conjunto de características previamente registradas. Así que tenemos que construir modelos que observen, entre comillas,
todos los conjuntos de datos y sus características correspondientes a cada uno de las filas o registros o instancias de cada uno de estos casos. Por ello es que el Machine Learning puede detectar específicamente comportamiento anómalo o fuera de lugar según los datos ingresados. En este caso, un Machine Learning es comparado con el proceso de aprendizaje de un niño que aprende, comprende y puede diferenciar los objetos que lo rodean a partir de comparación de características como forma, tamaño, color y diferentes características que rápidamente uno está acostumbrado a clasificar, a observar a través de nuestros sentidos también. Entonces, inspirados en este proceso de aprendizaje humano, de manera iterativa podemos exponer nuestros sistemas de información con los datos para que la información encuentre registros y procesen elementos que no han sido descubiertos a simple vista, y esta información que inicialmente estaba oculta pueda ser revelada. Con estas tareas, que reconozcan objetos, elaboren resúmenes, hagan recomendaciones, entre otra variedad de las mismas. Y por tanto necesitamos técnicas como regresión, clasificación o agrupación de casos, asociación, detección de anomalías, minería secuencial o reducción dimensional, que ya hemos mencionado en otros videos. Por ejemplo, la regresión la necesitamos para un valor continuo de predicción, valores que permitan establecer un valor, una característica, puede ser en el tiempo o determinado por alguna otra variable. En el caso de la técnica de clasificación, podemos basarnos en categorías, nombres de grupos o la clasificación por algún concepto abstracto, como el caso de las células, y también por algún concepto que pueda categorizar los grupos encontrados. Y en el caso de estos grupos podemos tratar de unificar criterios o segmentar para orientar campañas publicitarias de marketing, personalización de productos o de servicios, ofertas, descuentos para clientes que tienen cierta categoría, cierto nivel de económico, y que puedan de alguna manera agruparse y que nos sirvan para los propósitos comerciales de nuestro negocio, por ejemplo. En el caso de las técnicas de asociación, tenemos que agrupar artículos como por ejemplo las canastas de los productos, que van asociados diferentes productos que son de consumo alimenticio, que se trabajan o se adquieren de manera conjunta. Ejemplo sería las pastas, tallarines o cualquier derivado de ellos, junto con la salsa de tomate o algunas cremas o algunos condimentos, porque van juntos en la preparación. Ya no se diga el arroz y los frijoles para nuestro gallo pinto, o el azúcar, por ejemplo, pudiera ir integrado con las compras de algunos lácteos, leches que son tomadas, o para las leches en polvo que no tienen mucho endulzante. Entonces podemos establecer diversos criterios que nos vayan a asociar nuestros análisis de los datos y así ofrecer un resultado adecuado. También tenemos anomalías, comportamientos inusuales, como compras fuera de horario cuando se hacen en línea, compras que son con un nivel elevado en el monto del producto, fraudes con las tarjetas, llamadas telefónicas con algún número fuera del rango o fuera del intervalo o del código del país. Todo esto serían detecciones de anomalías, o bien los correos enviados con ciertas palabras que no son comunes podrían ser clasificados como spam
a través de diferentes procesos de detección. La minería secuencial básicamente se trabaja para registrar las pulsaciones de las teclas en los sistemas de escritorio, en los sistemas web o también en algún otro dispositivo que permita entradas vía teclado o pulsaciones en pantalla. Y finalmente la reducción dimensional, obviamente con las características ya ajustadas a nuestro modelo. Entonces se aplica reducción dimensional para que el costo del procesamiento de los datos sea reducido hasta cierto punto. También las recomendaciones entonces asociarían preferencias con las personas, gustos similares y otros tipos de ejemplos que ya veremos en los códigos de Colaboratory en este caso. Entonces, diferencias que veremos y nos iremos acostumbrando a estos términos entre la IA, el Machine Learning, el Deep Learning, las redes neuronales. Pues entonces tendremos que irnos familiarizando con estos términos y su alcance. Machine Learning como rama de la IA obviamente sería un subconjunto de esta disciplina, y entonces ella enseña a resolver problemas a la computadora a través de la observación o análisis de registros y que pueda aprender de ellos. Luego tenemos el Deep Learning, que es una especialización, diríamos, del Machine Learning, y acá la computadora no se le da la cantidad de información que va a buscar, sino que solamente se dan entradas y salidas, y la computadora tiene que, en su proceso de automatización, comparar entradas y salidas y tratar de detectar un comportamiento que las entradas haya llevado a determinadas salidas. Entonces el proceso intermedio entre entrada que se lleven a generar como salida es lo que se encargaría de realizar el Deep Learning. Y así que ya avanzamos en la aclaración de estos conceptos, pues esto nos permitirá comprender mejor los diferentes tipos de problemas, los datos que pudiéramos recopilar y cómo pudiéramos también mostrar estos datos para que los involucrados, el cliente o los usuarios del sistema, mejoren su toma de decisión. Por ello tenemos Matplotlib, Seaborn, Bucket y otras librerías más de Python para visualizar los datos, para el tratamiento de la información, entre otros. Todo esto lo podemos encontrar en el entorno de desarrollo Anaconda. Podemos observar muchas de las librerías para visualizar datos mencionadas anteriormente. Matplotlib, podemos buscarlo en la web, es una librería que como paquete proporciona 2D y 3D para los gráficos, la calidad muy buena, se pueden imprimir o quedan en formato digital y también exportarse a documentos, y esto nos permite tratar gráficos de tiempo, histogramas, toda la parte de la estadística la podemos incluir con Matplotlib. Podemos hacer uso de ella para aplicar todo este tipo de cálculos y procesos, ya sean distribuciones de los datos, diagramas de todos los tipos, etcétera, etcétera, que veremos en los ejemplos también. Seaborn es basado en Matplotlib con una interfaz de nivel más atractiva, con una visualización más renovada, y se integra con la siguiente librería, que es Pandas, también para el tratamiento de datos. Bucket, otra librería gráfica orientada hacia los navegadores web, de tal manera que los gráficos se vuelven interactivos y podemos establecer un equilibrio entre rendimiento e interacción con la gran cantidad de datos que pueden manipularse inclusive en tiempo real. Bien, después de ello, unas cuantas librerías, tendremos otra fase del proceso. Es decir, primero elegimos las librerías adecuadas al tratamiento de nuestros datos. Una vez que ya hemos elegido estas librerías según sus características en el problema, pues entonces tratamos de
analizar datos. Y así, con las librerías ideales para el análisis y la computación numérica, la ciencia de datos, podemos ver cómo se van a tratar los datos, ya sea sus fuentes se pueden manipular como estructuras, como arreglos, qué tipo de conjunto de datos pudiéramos aplicar en dicho análisis, y que estos análisis y estos datos ya procesados o con un proceso intermedio puedan ser compatibles entre librerías. Para eso tenemos NumPy, que trabaja vectores de muchas dimensiones, también trabaja matrices y proporciona muchas funciones matemáticas para estas estructuras. Entonces así podemos hacer cálculos, podemos trabajar arreglos, diccionarios y otros tipos de datos con sus funciones correspondientes, además de imágenes también poderla procesar. Entonces esta librería muy potente trabaja de manera vectorial y matricial, proporcionando una matriz de n dimensiones. SciPy, que ya la mencionábamos antes, también trabaja la integración numérica, las interpolaciones, el álgebra lineal, las estadísticas asociadas a los datos estructurados en diferentes formatos y con muchas rutinas numéricas sencillas de procesar. En este caso, los algoritmos son específicos para procesar, para optimizar, para el tratamiento estadístico y un consumo de rendimiento adecuado a las capacidades computacionales. Ya mencionábamos Panda, con alto nivel de rendimiento, muchas funciones también de análisis de datos, de su estructuración y manipulación en forma de tablas. Trabajamos también en Pandas con data frames, los cuales permiten trabajar dimensiones en 2 dimensiones, y estos campos se pueden aplicar en las finanzas, las estadísticas, las ciencias sociales, todo lo que nos permita establecer datos tabulados de manera flexible y fácil de representar también. Entonces, estas librerías que van en la etapa de análisis consumen poco tiempo de cálculo, son ligeras de trabajar y pues gustos de combinarse entre ellas. Entonces, también Scikit-Learn, en combinación con NumPy, SciPy y Matplotlib, nos van a permitir tratar con facilidad estas cantidades de datos en el aprendizaje automático. En este caso puede ser de tipo supervisado, no supervisado, trabajando problemas de clasificación en diferentes contextos de los datos. Tenemos muchas cantidades de algoritmos de clasificación, de regresión, y se combina bien con Python, NumPy y SciPy para el tratamiento científico de los datos. Entonces aquí tenemos preprocesamiento, selección de características, extracción, división, entrenamiento, prueba, que son etapas que más adelante veremos y explicaremos de qué se tratan y por qué se hacen. Entonces, básicamente, una vez que se hace el análisis ETL, extracción, transformación, carga, entonces aquí vienen estas librerías a hacer tareas específicas. Y después nuestros modelos se ajustan y pueden predecir, evaluar, y el modelo puede ser exportado también. Entonces, incluyendo las salidas visuales con Matplotlib, el análisis puede producir gráficos de tipo estadístico y hacer visualizaciones incluyendo mapas geográficos. Entonces acá en Scikit-Learn tenemos las regresiones de tipo lineal, polinómica y logística, la máquina de soporte vectorial, los árboles de decisión y bloques aleatorios, el agrupamiento en clustering, modelos basados en instancias, la clasificación bayesiana, reducción dimensional y detección de anomalías. Acá tenemos que podemos aplicarlo para aprendizaje supervisado, técnicas de validación cruzada, interactuando con varios conjuntos de datos y
podemos particularmente manipular características específicas. Aquí entonces lo más importante son los modelos que podemos aplicar en los algoritmos de aprendizaje supervisado. Después podemos verificar esa precisión cruzando los datos con librerías y con las instrucciones necesarias para validar el esfuerzo de la recopilación de los datos y su procesamiento inicial. Entonces también podemos incluir las técnicas de agrupación para revisar el análisis de la componente principal, que es otro de los algoritmos, y otras técnicas, y también se pueden aplicar en redes neuronales. Además, con el conjunto de datos podemos aplicar diferentes prácticas implementando esta librería y pudiéndose aplicar a diferentes datasets. Entonces extraemos los datos, seleccionamos las características, bien sea de textos, de imágenes, y podemos identificar sus atributos para que el modelo continúe en su fase de aprendizaje. Y al igual que estas librerías, también tenemos TensorFlow, muy popular, sobre todo en el Deep Learning. Este es un proyecto de Google, como lo miramos en el video anterior, y ella permite aprendizaje automático profundo para elaborar diagramas de flujo en forma de grafo y operaciones matemáticas por los nodos arcos o aristas, que son los tensores, y esta computación gráfica permite muchos cálculos de tipo científico. También tenemos Keras en el aprendizaje profundo, que igual interactúa con TensorFlow, con muchas características compartidas y otras librerías, de forma que el trabajo se realice de manera eficaz. PyTorch, otra librería, esta vez apoyada por Facebook, y necesita o brinda cálculo numérico a través de el procesador del CPU o de las tarjetas gráficas. Si tenemos una buena tarjeta gráfica, pues entonces se eleva la cantidad de veces del procesamiento y su rapidez. En este caso se especializa en aprendizaje profundo. También aplicamos procesamiento del lenguaje natural con estas mismas librerías y otras cuyos algoritmos trabajan documentos, palabras o diferentes tipos de textos que son datos textuales ya convertidos a un formato estándar. Entre ellas NLTK, que es un kit de trabajo para el lenguaje natural, y esta permite preprocesar texto con diferentes procesos y métodos para encontrar palabras, para encontrar frases específicas. Inclusive va de la mano con el análisis de sentimientos, la bolsa de palabras y otras técnicas que podemos aplicar y visualizaremos en otros ejemplos. Gensim trabaja con similitudes y lo que hace es identificar automáticamente de qué se tratan documentos. De manera resumida, pueden trabajar palabras como vectores y otras técnicas que nos permiten clasificar y resumir texto. Otra que tenemos, por ejemplo, es la SpaceSci, donde a través de TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, de la mano trabaja modelos lingüísticos para el procesamiento del lenguaje natural y los diferentes problemas que se presentan ahí. Entonces, pasando a los demás temas que abordaremos, veremos ya que el Machine Learning de la mano de Python lo empezaremos a trabajar, como decíamos, con el entorno de desarrollo Anaconda. Anaconda.org es nuestro sitio donde nos registramos y luego empezamos el recorrido del sitio para hacer nuestra descarga.
Como podemos observar, Anaconda es uno de los paquetes más populares en lo que corresponde a la ciencia de datos. Aquí trabaja con Python, puede funcionar en varios sistemas operativos. Además de Python, también incluye el lenguaje R y podemos procesar grandes volúmenes de información. Por eso es que está orientado al análisis predictivo y a la computación científica. Dentro de las diferentes características que incluye es el Machine Learning, la visualización de datos, podemos hacer tableros de mando, podemos incluir procesamiento de imagen, la computación escalable, la conexión con pipelines, el procesamiento del lenguaje natural y mucho más allá de todos estos posibles alcances. Entonces tenemos muchos paquetes para trabajar entre Python y R, administra las bibliotecas y trabaja muchas dependencias con su entorno llamado Conda. Puede trabajar con modelos de aprendizaje, entre ellos Scikit-Learn, TensorFlow, Thanos y otras librerías que ya mencionamos. Luego se escala con Dask, NumPy, Pandas y otras también para incrementar las capacidades de análisis. Igual permite visualizar datos con Matplotlib, entre otros. Entonces, ya una vez descargado Anaconda en su distribución OpenSUSE, podemos trabajarla para la versión actual de Python y podemos observar los paquetes que tiene. Tiene más de 20 millones de usuarios, tiene un gestor de paquetes llamado Conda y tiene la gestión de ambientes, donde podemos configurar con diferentes librerías, recursos, paquetes y configuraciones personalizadas de variables y gestión de datos, creando diferentes ambientes para diferentes configuraciones que necesitemos de manera separada. Entonces, en su estructura, el gestor de paquetes Conda es el que brinda las bases para las bibliotecas de datos científicos y a partir de allí podemos crear proyectos y también trabajarlos en forma del navegador, que es la herramienta sobre la cual se basa para interactuar como un entorno de desarrollo. Podemos ver que tiene clasificadas las bibliotecas para la ciencia de datos, para la parte analítica y científica, para la visualización y para el Machine Learning, aunque entre ellas se pueden combinar para mejores resultados. Entonces, a través de estos modelos de aprendizaje tendremos el mejor uso de esta herramienta con su versión community y con todas sus librerías y paquetes incluidos. Podemos trabajar la edición individual, la edición comunitaria, y podemos hacer uso de ella para un sinnúmero de proyectos vía su interfaz gráfica. Esto lo hace más rápido, más eficiente, los paquetes son mejores y pues no necesitamos la línea de comando, aunque también trae integrada una para su configuración y para sus actualizaciones de paquetes, entre otros. Además, en el sitio hay muchos recursos para materiales prácticos, documentos, casos de estudio y demás. Todo eso es Anaconda. Así podemos encontrar entonces paquetes de instalación para Windows, Mac OS, Linux y otros sistemas operativos que son compatibles con ellos. Entonces, inicia la descarga. Si tenemos alguna instalación anterior, es recomendable pues hacer un respaldo de los ambientes de trabajo y actualizarlo, como veremos en un comando próximo, para que todo se actualice. Eso se ejecutaría por cada ambiente configurado.
Entonces su descarga inicia y luego pues básicamente la instalación siguiente con su paso inicial, la pantalla, nuestro contrato de acuerdo de licencia, la configuración para el usuario actual, la ruta donde se instala el directorio de destino. Podemos activar el registro como un entorno de desarrollo por defecto para Python, aunque también podemos hacer configuraciones para Visual Studio Code, que podríamos hacerlo en otro video, y dejamos desactivado la variable paths. Esto se sugiere en la configuración avanzada. De esta manera, entonces, continúa el proceso de instalación, la extracción y la configuración de los paquetes en la memoria, para que después de un breve momento, entonces continuemos la casi finalizada instalación. Una vez que se ha completado toda la configuración de los paquetes, finalmente podemos ver el instalador indicando que ya se terminaron y que se va a trabajar con Python, el cuaderno de Jupyter y las demás herramientas en el entorno de desarrollo para la exploración y análisis de datos y Machine Learning. Entonces, Anaconda, estamos listos para ejecutarlo y podemos inicializar los tutoriales una vez que inicie el programa. Pulsamos Finish y también podemos hacer uso de la búsqueda de programas en las aplicaciones recientes o en nuestro icono del escritorio. Simplemente damos doble clic y empieza el entorno de desarrollo a cargarse, para después de un breve momento darnos un mensaje de bienvenida, lo cual ya después podemos desactivarlo, y entonces finalmente entramos al entorno de desarrollo Anaconda con la herramienta Navigator. Entonces acá nos va a decir que puede existir una versión nueva y pues se sugiere actualizarla. Obviamente le podemos dar que sí, que se lo recuerde más tarde, o le decimos que no. Bien, pues entonces, dependiendo de los gustos, saldrá de la aplicación si es que le dieron actualizar, y si no, pues entraríamos al proceso de la práctica en la herramienta. Si se estuviera actualizando, con la interfaz muestra la versión actual y la versión disponible, y la barra de progreso donde indica que se están actualizando los paquetes. En cualquier momento se pudiera cancelar dando dismiss, pero volvería a aparecer la sugerencia. Entonces, una vez que ya termina y coincide la versión actual y la disponible, esto fue totalmente actualizado exitosamente, podemos lanzar el Navigator, y eso es lo que nos mostrará dependiendo pues de la versión que se haya actualizado, pero tienen una presentación o una forma de visualización similar. Entonces, el Anaconda Navigator tiene muchas herramientas y aplicaciones que nos permiten trabajar. Entonces, rápidamente veremos algunas de ellas en el transcurso de este y otros videos. Esta instalación muestra las herramientas con la interfaz del usuario, y tenemos las aplicaciones disponibles en el entorno administrador de paquetes Conda y en la línea de comandos. Bien, si necesitamos entonces actualizarnos en ciencia de datos, y hemos visto unas versiones anteriores de este video, es decir, necesitamos actualizar Anaconda, lo podemos hacer con unos comandos en la terminal. Entonces, simplemente hay que actualizar todo Conda abriendo la terminal en Baseroots, abrir terminal, emerge una ventana, y
digitamos este comando conda espacio update espacio all y pulsamos enter. Entonces, haciendo un acercamiento de pantalla, nos dirá que sí actualizaremos el proceso y iniciamos su descarga. Entonces, al pulsar bien, indicamos que continúa la actualización y se inicia la descarga de cada uno de los paquetes y su extracción. Entonces, después de otro pequeño momento, los siguientes paquetes serán descargados, mostrando un aviso con las versiones y el espacio que ocupa o pesan dichos archivos. Entonces, iniciamos el proceso y cuando estos paquetes son ejecutados, pues finalmente la consola nos devuelve a la raíz donde se inicializó y estamos listos para volver a Anaconda ya actualizada. Ahí podemos observar algunos cambios y nuevas herramientas en el entorno de desarrollo listo para trabajar. Entonces empezaremos con nuestra herramienta Jupyter Notebook, el cual es un cuaderno de desarrollo de código abierto, un software que corre como un servicio web en un puerto del navegador y entonces nos permite editar lenguaje Python en este caso y trabajar la ciencia de la computación, en este caso Machine Learning. También podemos hacer unas pequeñas prácticas en python.org, ya que nos brinda una pequeña consola de trabajo, pero lo ideal es trabajar con un entorno orientado a la ciencia de datos y al Machine Learning. Si lo que queremos es una instalación manual de Python para luego configurarlo en Visual Studio, pues el proceso a seguir es sencillo y desde Python.org descargamos la versión Python 3X para la compatibilidad del sistema operativo deseado. Y los pasos, pues se ejecutan los comandos y después se instala el Jupyter Notebook en la consola. En otro video haremos la configuración de Python y de Visual Studio Code. Entonces, Jupyter Notebook igual es necesario instalarlo para poder editar comandos y poder ejecutar las instrucciones en Python. Necesitaremos un directorio de trabajo y empezamos con Jupyter Notebook, anteriormente llamado Python Notebook. ¿Qué es? Nos preguntamos. Este proyecto inició desde el año 2015 de manera independiente para un entorno de trabajo orientado a la ejecución de comandos. Entonces tenemos la lógica de trabajo como libretas de páginas donde guardamos nuestros códigos y se pueden depurar o ejecutar a través de un navegador web, dando una facilidad de programación y en modo texto el código y también la inclusión de imágenes nos permite trabajar código de manera práctica. Jupyter lo trabajamos como una herramienta para también compartir documentos y editar en línea nuestros códigos. Ahí podemos limpiar los datos, transformarlos, elaborar simulaciones, hacer modelos estadísticos, visualizar datos, entre otros. Entonces, con Jupyter Notebook en nuestro navegador, una vez instalado, podemos acceder vía web o vía Anaconda Navigator. La interfaz, como la vemos en la parte derecha de la ilustración, nos permite trabajar folders
los notebooks, el código que se está corriendo y diversos archivos que se pueden ordenar por nombre, por fecha, por tamaño, con la lógica de un explorador de archivos. Y en este caso podemos practicar Python y establecer prácticas de procesamiento, transformación, simulación y aprendizaje automático. Ya en Jupyter Notebook nos debemos ir en la parte superior derecha y observar que estamos trabajando en Python 3 o superior, en la última versión de Python en este caso. Después de darnos una pequeña refrescada en la interfaz de Jupyter, empezaríamos su codificación. Para esto, Jupyter nos da celdas donde podemos escribir entradas de comando y simplemente pulsamos el botón Run para ejecutarlas. Estas líneas de comandos se capturan y se interpretan, y luego en la parte inferior son mostradas las salidas. También podemos tener botones para guardar, insertar celda, cortar y otras funciones básicas de un editor sencillo de texto. Podemos tener un teclado con los atajos disponibles para mayor rapidez con la herramienta. Entonces, ¿en qué consistirán nuestras prácticas de Machine Learning? Iniciaremos rápidamente con la lógica del Machine Learning, lo cual significa que necesitamos seguir ciertos pasos en el aprendizaje automático y en nuestras prácticas de Python. Por ello, entonces, estas prácticas tendrán que ser siguiendo una metodología con datos preparados, con una etapa de análisis, el proceso de la reducción de las columnas o características, análisis de ellas, y luego a partir de allí aplicar algoritmos del aprendizaje máquina para analizar nuestros datos. Entonces, en este caso, estas pruebas las trabajaremos con validación cruzada de datos con diferentes fuentes, extrayendo un conjunto de datos de prueba y otro de entrenamiento para que nuestros algoritmos aprendan adecuadamente. El aprendizaje automático lo vamos a hacer para extraer conocimiento de estos datos, que es la lógica o el objetivo de estos algoritmos de Machine Learning, y entonces tomar decisiones a partir de estos datos. Por ejemplo, detectar correos spam, generalizar sobre predicciones, analizar datos y clasificarlos, extraer categorías, etc. Entonces, partimos de un modelo, luego vamos a la predicción y finalmente a la evaluación. El modelo que vamos a utilizar debe tener datos de entrenamiento y etiquetas. Para predecir debemos hacer uso de datos de prueba y en la evaluación etiquetas de prueba. Entonces vamos del entrenamiento a la generalización para que finalmente podamos extraer respuestas y brindar conclusiones o resultados satisfactorios. Entonces podemos incluir elementos del aprendizaje supervisado por regresión, por clasificación, que es lo necesario para clasificar, para realizar modelos que predigan salidas deseadas, por ejemplo. Entonces aquí podemos encontrar una estrella o clasificarla a partir de muchas fuentes gráficas. Podemos clasificar si encontramos a una persona e identificarla en una foto.
podemos, a partir de una lista de películas, saber los gustos y preferencias de las personas, hacerle recomendaciones, también establecer un préstamo o un rango salarial según la persona, sus niveles de educación, etcétera. Y así podemos aplicar categoría, clasificación, regresión de manera discreta o de manera categórica con valores nominales, entre otros, para nuestro análisis de aprendizaje supervisado. Por ejemplo, pudiéramos saber las tallas de las camisetas, en qué orden son agrupadas, cómo clasificarla o cómo mostrarlas en los estantes, a través del entrenamiento y las pruebas de nuestros algoritmos de Machine Learning. Y después de ello podemos pasar a tratar el aprendizaje no supervisado con observaciones y mezclas de fuentes de información, siguiendo esta clasificación del aprendizaje en supervisado y no supervisado. Pudiéramos hablar de regresión, clasificación y ranking en el aprendizaje supervisado, y en el no supervisado detección de anomalías, reducción dimensional y clustering. Entonces, Jupyter Notebooks, que es lo que estábamos explicando, lo podemos utilizar en la ruta de Google Colab Research Google, e iniciamos con nuestro usuario para poder crear un libro o una libreta de trabajo con todas sus páginas para poder codificar en Python. En este caso, una vez que accedemos a la herramienta, nos dará una bienvenida y nos mostrará si queremos trabajar ejemplos, los archivos recientes, lo que tengamos almacenado en Google Drive, en GitHub, o subir un archivo de nuestra máquina local. Entonces, para ello podemos ver, una vez que elegimos lo adecuado, podemos visualizar la interfaz de Google Colaboratory. Esta herramienta ya nos permite trabajar una parte práctica y nos da la bienvenida de todas sus habilidades que poseen. Nos da los primeros pasos a seguir y nos indica que podemos trabajar en este entorno celda por celda, dando comandos de Python, y podemos calcular, almacenar valores e imprimir resultados en comandos. Después de ello estos cuadernos los trabaja en formato Markdown, y por eso es compatible con HTML y LaTeX. Entonces, conociendo un poco de estos lenguajes, podemos ampliar las posibilidades de Colab, y con las herramientas de Google lo podemos integrar fácilmente en nuestros trabajos. Acá podemos observar las bibliotecas que trabaja Colab, entre otras. Ya habíamos mencionado NumPy, Matplotlib, los gráficos con Pyplop, y nos da ejemplos de código para ejecutarlos. Aquí podemos ver una muestra visual gráfica de datos, y ya nos entra al tema del aprendizaje automático a través de GPU y TPU, que lo podemos hacer en el entorno de una ejecución y una configuración que tenemos, que veremos más adelante cómo se indica la potencia del hardware elegido. También podemos incluir TensorFlow, redes neuronales, entre otros, y hay más recursos que nos muestran cómo integrar Colaboratory en nuestro trabajo. También nos da ejemplos que podemos explorar en nuestros ratos libres. Bien, entonces entraremos a ver algunos ejemplos de Colaboratory. Empezaremos por este archivo abierto
observamos que tenemos nuestras librerías NumPy, Panda, Scikit-Learn para respectivamente trabajar con matrices, procesamiento de datos, cargamos archivos y elegimos el tipo de análisis predictivo con Scikit-Learn. Bueno, tenemos una ruta de archivos. Esto fue trabajado desde el escritorio y luego se modifica en nuestra interfaz de Collaboratory. Este conjunto de datos es un archivo separado por coma sobre el COVID y tiene todas estas columnas características observadas en el dataset, y así podemos saber que hay columnas llamadas problemas de respiración, fiebre, tos seca, entre otras, inclusive dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, y la columna final pues sería el diagnóstico. Podemos encontrar datos nulos. Con simples líneas de código podemos visualizar valores, podemos encontrar listas dentro de las columnas de categoría, podemos ver n cantidad de primeros registros con el método HEAL, y luego podemos graficar algunos valores indicados. También podemos mostrar conteos de observaciones. Podemos trabajar subconjuntos de datos para separar nuestra variable dependiente, nuestra columna característica y el resto como los que aportan al modelo. También podemos separar en entrenamiento prueba a través de valores aleatorios de nuestro conjunto de datos, y podemos empezar el entrenamiento. En este caso aplicamos Gauss como uno de los métodos de clasificación. Vamos a valorar con la puntuación F1 score y podemos ir viendo las diferentes columnas como están visualizadas. En este caso, un conjunto de registro de síntomas y el resultado. ¿Qué es lo que va a pasar cuando no tiene síntomas? Y las recomendaciones finales que pueda verter nuestro sistema inteligente. De ahí podemos ir viendo la integración, en este caso con TensorFlow, que ya lo mencionábamos, para nuestro modelo de aprendizaje. Y también aquí trataremos de analizar este conjunto de datos integrados con otra parte de este proyecto, con palabras, interactuando los síntomas que ingresa el usuario, y a partir de allí crear listas para entrelazar los datos del usuario con los datos del conjunto de datos inicial. Entonces podemos ver rápidamente cómo se hace el análisis a través de la red neuronal, que también veremos más adelante en otros videos de qué se trata esto, para finalmente la evaluación del conjunto de datos, ver basados en los datos históricos las mediciones que se obtuvieron, la precisión, las épocas, las validaciones, el proceso de entrenamiento, cómo se logró, y finalmente mostrar un gráfico. Ese es un ejemplo de Colab. Por acá les presento otro para invertir en productos determinados con un conjunto de datos. En este caso son para productos para mascotas. Entonces el conjunto de datos lo asignamos, es leído, tratamos épocas de tiempo, año, semana y otro formato, y se van separando las características del modelo. Bueno, por acá tenemos el resultado.
Machine Learning, en este caso, usa varias librerías que en la parte teórica, en el video teórico, explicaremos cuáles son sus funciones. En este caso también tenemos conjuntos de datos, son 3 datasets y se integran conociendo sus dimensiones. Hay 246 registros y tenemos los nombres de los productos. Luego ellos son integrados, se cruza la información, vemos si hay datos faltantes, se trata de analizar la parte estadística, se eliminan datos innecesarios, y depende del análisis que se quiera realizar, en este caso implementando algoritmos de Machine Learning, regresión logística, vectores de soporte, son los que fueron analizados y aplicados según la naturaleza de los datos y del problema. Se analizó la precisión, las predicciones se establecieron y luego el modelo fue graficado. Luego en detalle veremos algunos de estos ejercicios resueltos y explicados para ver cómo se puede integrar esto en diversos proyectos. Acá tenemos un ejemplo de conjunto de datos para cáncer de mama, con datos que establecen características del diagnóstico como el radio, la textura, el perímetro, el área, la suavidad y un sinnúmero de características valoradas a través de diferentes exámenes exactamente a 569 pacientes, mujeres obviamente, y luego después de este proceso de filtro de datos se establecieron las dimensiones nuevamente de los datos ya a trabajar, las características, no hay datos nulos, por ejemplo, y se comenzó el análisis viendo si había registros duplicados. Se calcularon diferentes conteos entre tipos de cáncer benigno y maligno, por ejemplo. Luego estos conjuntos de datos fueron procesados, se balancearon los datos, se volvieron a graficar, se hizo un análisis exploratorio de los comportamientos típicos y atípicos según las características registradas, se hizo la interpretación de los diferentes tipos de gráficos según las características, después se hizo la correlación entre las características existentes y el diagnóstico. En este caso dice que se eliminaron características porque no tienen correlación, y también se hicieron gráficos para el caso del diagnóstico. A través de escalamiento de datos se llegó a preprocesar para unificar datos, sobre todo en sus unidades de medida, y se aplicó el modelo de regresión logística. Entonces luego se pasan a las etapas de predicción del algoritmo y se puede ver que las variables con mayor relevancia son las mostradas en el gráfico. Luego la matriz de confusión se puede generar y se pasa a su proceso de análisis. Se aplicó otro algoritmo y así hasta llegar al árbol de decisión, en este caso de forma gráfica. Se establecieron los criterios de diagnóstico de acuerdo al área, la suavidad, la textura y otros parámetros del conjunto de datos. Similar se hizo el mismo proceso, luego se cruzó con este dataset, pero ya es de forma gráfica, que fue a través de imágenes
un conjunto de datos de imágenes donde se trataba de diagnosticar el cáncer de mama analizando las formas de la imagen obtenida de manera digital. Se analizaron algunas imágenes y se observó a través de la biblioteca de Saint-Hilaire por medio de entrenamiento y prueba a través de etiquetas, y luego se analizó las formas de la imagen tratando de clasificarla para llegar a un análisis de nuestro modelo. Y entonces nuestra red neuronal interpretó las secuencias de imágenes, el conjunto de datos, se validó, hubo un proceso de entrenamiento, y entonces nuestro modelo de prueba para imágenes sencillas, es decir, la idea fue que con las imágenes que sirvieron de entrenamiento, luego se subía un archivo de imagen específico y se comparaba. El algoritmo predecía con un 99.99% si esa imagen era un cáncer o contenía un cáncer de tipo benigno o maligno a través de la interpretación de la imagen. Otro de los ejercicios que podemos ver acá son análisis de productos, donde podemos encontrar órdenes de compra mensuales, embarque, datos de los clientes y un sinnúmero de características del conjunto de datos: en la ciudad, el estado, la región, nombre del producto y más. Entonces, estos datos de los clientes, las cantidades de órdenes, los clientes, los productos, lo más vendido, permite también una aplicación de Machine Learning, en este caso para analizar las ventas, graficándolas, en este caso por estados de Estados Unidos, ubicándolas en categorías de venta según a la que pertenecen. En este caso la empresa suple elementos de oficina, muebles, y la otra categoría es tecnológico. Entonces se hizo un análisis luego posterior de su categoría y se encontró otros productos. En el caso de los suplementos de oficina, los más consumidos: papel, almacenamiento, en la parte artística, sillas, mesas y todos los que aparecen ahí en el gráfico. Entonces el top 5 de los productos también se analizó y se llevó al análisis a través de Machine Learning. Este en el caso es una red neuronal donde se analiza las ventas de un supermercado, las compras realizadas en el registro a través de un data frame que contiene 6.247 registros con 5 características. También tenemos este otro, que es otra red neuronal para conjuntos de datos de créditos. Se hace el análisis entre la edad, el salario y si cumplen los requerimientos de crédito. Entonces, aplicando diversas bibliotecas, se pudieron hacer predicciones sobre el préstamo. Otro está enfocado a las ventas, y acá tenemos que instalar unas librerías nuevas a nuestro entorno de trabajo, importarlas. Algunas son basadas en el sistema operativo, gráficos, entre otros. La ruta de nuestro archivo, y estas indican ventas para diversos años. Estos archivos son leídos, son registrados fila por fila y almacenados en un conjunto de datos
que luego se van a procesar. Y aquí tenemos la orden del producto, la cantidad ordenada, el precio, la fecha, la dirección de la compra, es decir, a dónde se va a efectuar dicho envío. Y así se encontró el mes con la venta más alta y se hicieron un gráfico de esas tendencias por semana, por meses, se agruparon por fecha y encontramos los productos que son los tops, la ciudad con mayor venta. En este caso también lo podemos analizar y podemos establecer sus gráficos. También se analizaron los meses, horas y tiempos en los que más se vende, y también fueron desplegados en forma gráfica. Entonces los productos más vendidos son los que aparecen analizados en esta sección. Y finalmente se aplicó un algoritmo de canasta para tratar de elevar el nivel de la venta de algunos productos que estuvieran bajos de consumo o siguiendo alguna política de la empresa en este caso. Entonces el algoritmo de canasta, como parte de los algoritmos del aprendizaje máquina, fue implementado y se estableció una relación entre productos para poder proponer los 10 productos más populares y poder analizar cómo agruparlos con nuestro algoritmo de canasta. Acá tenemos una empresa tecnológica también que se trata de hacer un análisis sobre sus datos, las ventas, y entonces por acá se hace un análisis según el conjunto de datos. Se aplicaron una visualización inicial de los registros, las dimensiones del conjunto de datos y estadística básica como conteo, valores máximos, mínimos, para ver datos de estadísticos básicos como la varianza, la covarianza, que nos permite establecer relación entre las columnas para luego analizar más en profundidad según la visualización inicial de los datos. Ahí podemos ver los productos y cómo son vendidos en el tiempo. Tenemos otros tipos de gráficos para analizarse. El gráfico de dispersión y muchos análisis de los datos. Finalmente se hace la salida o la variable dependiente y se interpreta según los datos de entrenamiento y prueba. En este caso el análisis con el algoritmo del vecino más cercano, que ya lo hemos mencionado. Posteriormente veremos en qué consiste todos estos procesos, series y números. Acá, por ejemplo, otro proyecto desarrollado también por estudiantes fue modelos para un conjunto de datos de las ventas mensuales. Se aplicó análisis estadístico básico del conjunto de datos con el conjunto de ventas. Se analizaron las frecuencias y el comportamiento que se puede deducir por temporada. Se hizo un análisis gráfico más en detalle y pues ahí aparece la descripción de los pasos que se hicieron. Otro ejemplo fue Deep Learning con redes neuronales para el caso de una farmacia, y en este caso se usó Panda, NumPy, Matplotlib, un fichero para el conjunto de datos. Igualmente las ventas se analizaron y se validaron también. Acá otro proyecto que consiste en un dataset con todas estas características
la fecha, el modo de embarque, el código del cliente, su nombre, la categoría a la que pertenece y otros conjuntos de características más. Todos estos fueron los datos que se analizaron y se fueron aplicando diferentes algoritmos de Machine Learning. Se hizo un análisis estadístico básico, se comprobaron valores de sus registros, se elaboraron correlaciones, se graficó, se agrupó según las características y luego se visualizaron más conjuntos de datos, en este caso las ventas por mes, el año con más ventas, se hicieron diagramas comparativos de las ventas anuales, también se graficaron las órdenes por meses, algunos gráficos de tendencia, y luego se seleccionaron las variables para nuestro modelo de regresión en este caso. Otro ejemplo fue una prescripción médica a través de redes neuronales con receta médica y teníamos los diferentes tipos de medicamentos, sus categorías a la que pertenece, la edad a la que se le puede dar, ¿verdad? Y si pues era mujer, si estaba embarazada, y estos fueron los datos que fueron recopilados de forma anónima para diferentes pacientes. Entonces se hizo un análisis, se vieron las características más importantes del arreglo, se trabajó los datos, se ajustaron, se aplicaron las librerías de Keras, se hizo un análisis con una red neuronal para predecir, luego se hizo unas gráficas y se aplicó análisis con Scikit-learn para ver la precisión, y finalmente el mismo ejemplo pero sin usar redes neuronales, el mismo dataset por categoría de síntomas y los tratamientos. Entonces en este caso se analizaron las categorías de los medicamentos a los cuales pertenecen: antiinfeccioso, antieméticos, antiinflamatorios, antipirético, etcétera, etcétera. Y entonces se trató de aplicar análisis según datos de síntomas y categorías de medicamentos, tratando de ver correlación entre los tipos de medicamentos. Luego se verificó el modelo con los bosques aleatorios, se hizo una validación cruzada y en este caso, después de todo el análisis, aplicando la matriz de confusión, entre otros aspectos, y el entrenamiento y prueba del modelo, tratando de indicar relación entre medicamento y síntomas, se mostró la lista de medicamento más utilizado para una entrada de datos, ¿ya? Es decir, el sistema experto trataría de correlacionar, basado en síntomas, cuál es el medicamento más adecuado. Entonces esto fue un paseo rapidito por la parte teórico y práctica del Machine Learning, y en los próximos videos estaremos desarrollando esto de manera práctica.